اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. En la última clase habíamos dicho este hadith famoso del imam al-Baqir alayhi salam, que dice: Man kana fi qalbihi habba min khardalin min asabiyya ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'a a'rab al-jahiliyya. Dice: quien tenga en su corazón, aunque sea en la medida de un pequeño grano de mostaza, de fanatismo, Dios lo hará resucitar el día del juicio final junto con los árabes de la época de la gentileza, de la ignorancia. El Arab no necesariamente son los árabes, ¿no? Arab son los nómadas, los que viven, digamos, en el desierto, y los que específicamente tenían las costumbres de las tribus árabes de la Arabia preislámica. O sea, se llama Arab a ellos que habitaban la Meca antes del Islam y que tenían una serie de cuestiones que estaban muy relacionadas al fanatismo. En aquella época, por ejemplo, había guerras entre tribus sin ningún tipo de causa lógica o racional o de sentido común, más que cuestiones de fanatismo, digamos. Justamente el sistema social, digamos, de la división entre las tribus y digamos, método que tenían para gobernarse entre sí o autogobernarse, era un método netamente tribal y un método que estaba basado simplemente en las cuestiones de los intereses de los grupos o de los distintos sectores. Entonces acá dice, bueno, que tenga un grano de mostaza, o sea, en la medida de un grano de mostaza, como siendo lo mínimo, de fanatismo, será resucitado con ese grupo. Y eso tiene que ver con que, al fin y al cabo, en esa época el que gobernaba era justamente Satanás, o sea, en el sentido de que no había una guía divina para su gobierno, para su organización social, para la administración de la sociedad. Entonces los egos, los deseos bajos, digamos, el ego inferior del hombre, por un lado el dunya, la vida terrenal, por otro lado Satanás, ellos eran los que gobernaban, ¿no? Las decisiones, los pensamientos. Y hablamos de Satanás porque justamente tenemos en las narraciones, y que vamos a hablar ahora en la próxima sección de esta clase, que Iblis era el imam de los muta'assibin, el imam de los fanáticos, porque justamente se comparó con Adán cuando dijo a Dios que a mí me has creado de fuego, mientras que a Adán lo creaste de tierra, y comenzó a fanatizar esa creación, o sea que yo he sido creado de fuego. Eso para él era un criterio de superioridad. Entonces, el que sigue ese tipo de fanatismo no sigue más que, digamos, este método satánico, ¿no? De las comparaciones y de la defensa de lo propio, simplemente porque nos pertenece. Y nosotros lo vemos en muchos casos. Si nosotros vemos la cuestión del fanatismo, digamos, como un origen en la psicología humana, se origina justamente en el amor propio. En psicología se estudia que el amor propio tiene varias dimensiones. Comienza con el individuo, o sea, lo que más uno ama, por darle un nombre, es su propio ser, digamos, el individuo en sí, uno mismo, el amor a sí mismo, ¿no? Pero ese amor después comienza a digamos, ensanchar o agrandar su círculo. O sea, primero es el individuo y después llega todo lo que me pertenece, o sea, ya sean propiedades, por eso la defensa de la propiedad, o todo lo que tenga que ver con mi honor, mi honra, mi imagen, mi reputación, o todo lo que tenga que ver con mi estatus. Por ejemplo, cuando, digamos, hablan de las dimensiones del amor propio en psicología, comienza con el mismo ser: yo me defiendo, me amo, me respeto,
y me honro a mí mismo en una primera instancia, que es el círculo más pequeño. Después viene el tema de la pareja y los hijos, la familia, los más cercanos, digamos, los que viven bajo un techo. Ahí ya es la primera, digamos, dimensión de este ensanchamiento del círculo del amor propio. Después del amor propio vienen el tema de mi pareja, mi esposa, por ejemplo, y mis hijos. Luego la gran familia, en el caso de que existan, por ejemplo, los padres, los abuelos, los suegros, digamos, la familia materna, la familia paterna, los tíos y los primos, y así, digamos, va creciendo el círculo. Luego ya pasa por el tema de los vecinos, la ciudad, el barrio, la ciudad y todo lo que tenga que ver con esta cuestión de sentido de pertenencia. Luego va hacia el país y así va creciendo. Entonces ahí podemos ir dando varios círculos, ¿no? Desde el más pequeño que soy yo, el individuo, hasta el universo, la humanidad. Ahora, eso en una forma de amor normal no es una enfermedad, sino que es una virtud. O sea, el amor propio, en el sentido de la entereza del ser humano, tratar de proteger la sanidad, tratar de trabajar para crecer, tratar de desarrollarme, tratar de perfeccionarme, preocuparme por mi salud, preocuparme por mi interior, por mi perfeccionamiento. Hasta ahí todo eso es, digamos, una manifestación del amor propio y hasta ahí está bien. O sea, eso no es un problema, sino que además es necesario y es obligatorio, digamos. Si no tenemos nada de amor propio, estaríamos suicidándonos a cada momento. El problema es cuando eso se transforma en algo que no está basado en la fe, no está basado en la espiritualidad, no está basado en los valores, en la ética, la moral y en los principios, y no está basado en la verdad, como bien dijimos. O sea, un amor propio sin justicia. Por eso siempre el tema de las pasiones o el tema de las enfermedades del alma, básicamente no son manifestaciones más que de algo natural en el ser humano, innato, correcto en su origen, pero que cuando se le quita la justicia, termina yendo hacia otro extremo. O se le da rienda suelta, algo que necesita control, por ejemplo. Ustedes vean que todas las enfermedades del alma generalmente son cuestiones que equilibradamente son positivas y cuando se quita ese equilibrio, ya sea por falta de intelecto, por falta de reflexión, por falta de valores, por falta de educación, por falta de justicia, etcétera, etcétera, entonces termina yendo a un extremo y a otro, y ahí se transforma en una enfermedad. De hecho, los defectos, según la filosofía griega, digamos, los defectos del alma tienen que ver con el, digamos, permitir que llegue la característica humana, el carácter humano a un polo, digamos, a un extremo. Por ejemplo, el tema de la defensa de los artistas, algunos, digamos, el tema esto de la idolatría de los artistas, el fanatismo hacia un artista. Se transforman en ídolos, de hecho, en semidioses. El tema de los partidos de fútbol, por ejemplo, nosotros en América Latina, bueno, en Argentina es muy famoso el tema del fanatismo deportivo, especialmente en el tema del fútbol. ¿Cuántas personas mueren a veces simplemente por un partido de fútbol? O sea, algo que es un deporte, algo que originalmente es para mover el cuerpo, ni siquiera es para contemplar. Después se transformó en contemplación, o sea, en ir a ver un partido de fútbol. Pero originalmente era un juego, o sea, un deporte. Pasa, por ejemplo, con el tema de las marcas, hay veces. La marca de mi perfume, la marca de mi reloj, la marca de mi auto. Fanatismos estúpidos. El tema de las empresas, por ejemplo. Los partidos políticos. El seguir líneas políticas nada más porque es la de mi padre, es la mía, o es la que me gustó, o es la que yo estoy, digamos, a la cual pertenezco. Muchas veces uno, por ejemplo, es, supongamos, socialista, es marxista, es, no sé, comunista, o lo que sea. Y bueno, uno vive toda una vida en un camino determinado simplemente porque eso es lo que había elegido y esto es lo mío, es lo que me pertenece y es lo que tengo. Fanatismos, digamos, sin tomar en cuenta la objetividad, o sea, sin investigar, sin ver si a través del tiempo hubo un cambio o no, una transformación o no, si sigue la misma línea o no. No, simplemente porque soy, no sé, capitalista, marxista, socialista, lo que sea. Bueno, sobre esto vamos a continuar hablando en la próxima clase. Alhamdulillah Rabbil Alamin.